Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Valentina Santos Díaz y el día de hoy les responderé algunas preguntas sobre conceptos y clasificación de esfuerzos, como esfuerzo normal y cortante, tipos de esfuerzo normal, esfuerzo de contacto o aplastamiento y armaduras. La primera pregunta que responderé es ¿qué diferencia hay entre un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante? Para entrar un poco en contexto, primero debemos saber qué significa cada uno. El esfuerzo normal es producido por una fuerza axial y por el momento flector. Encontramos esfuerzos a tracción, compresión y flexión. A diferencia de esfuerzo cortante, que es producido por una fuerza cortante y un momento torsor, encontramos esfuerzos a torsión, flexión y corte directo, que son las cargas transversales. Inicialmente, el esfuerzo normal quiere decir esfuerzos perpendiculares, esto pues debido a las cargas axiales sobre el elemento. El esfuerzo normal se calcula observando un conjunto de cargas distribuidas en el elemento. Estas flechas rojas que vemos acá están a compresión. Significa que la carga es equivalente y que solo una carga es la que hace que el elemento pues se encuentre en equilibrio. Pero como dije anteriormente, hay un conjunto de cargas que van dirigidas y distribuidas en este elemento. Esta carga equivalente se refiere a la letra P, que es la que encontramos acá, que está como en la mitad, y es la que hace que dicho elemento se encuentre pues en equilibrio. La fórmula del esfuerzo normal equivale a un sigma, se representa con el símbolo sigma y es sigma igual a P sobre A, donde P es la carga equivalente sobre A, que es la carga transversal. Con esta fórmula obtenemos el valor del esfuerzo al que está sometido el elemento. También debemos de tener en cuenta que cada material tiene un valor o un esfuerzo pues diferente que puede variar, y este soporte se da debido a la unidad de área. Bueno, por otro lado, tenemos al esfuerzo cortante. En este esfuerzo las cargas no van a lo largo del elemento, sino que van a un ángulo de 90 grados de la sección longitudinal, no transversal. Pero ojo, esto no quiere decir que no tengamos una sección transversal. En estas cargas el elemento está a compresión, una carga de reacción y una carga de acción, y estas cargas van en forma vertical en una sección longitudinal. El elemento pues trata de sufrir un corte a la mitad, o sea en la sección transversal del perno, donde pasan las cargas, y la sección de la mitad queda pues sometida a esfuerzos cortantes. Estas fuerzas se contrarrestan y el esfuerzo cortante pues lo hallamos con una fórmula de carga interna, que es la misma P, pero ya no es la carga, no es solo la carga equivalente, sino que una carga interna que es igual a F sobre la misma área que soporta pues la carga. También pues para complementar puedo decir que en piezas alargadas como vigas y pilares, el plano de referencia suele ser un paralelo a la sección transversal a diferencia del esfuerzo normal. Esto hace que sea más difícil de apreciar en las vigas, ya que su efecto es menos evidente. Ahora responderé la segunda pregunta, que es ¿qué tipos de esfuerzos normal existen? Bueno, las cargas que tienen que soportar las estructuras producen en sus elementos fuerzas que tratan de deformarlas, denominadas esfuerzos. Encontramos 5 tipos de esfuerzos, que son compresión, tracción, flexión, torsión y cortante. Les voy a dar una pequeña definición de cada una de ellas. Compresión es el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de fuerzas que actúan en el mismo sentido y tienden a acortarlo. Es lo contrario a la tracción y hace que se aproximen las diferentes partículas de un material, teniendo a producir acortamientos o aplastamientos. Ahora les hablaré de tracción. Tracción es el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, una hacia arriba y la otra hacia abajo, como vemos en este ejemplo de acá. Este ejemplo de acá es de compresión y este es de tracción. Este es de flexión, este de torsión y este de cortante, que luego pues ya les hablaré de ellos. Estas fuerzas, pues como están en sentidos opuestos, tienden
a estirarlo. Se considera que las tensiones que tienen cualquier sección perpendicular a dichas fuerzas son normales a esta sección. Flexión. Es una combinación de esfuerzos de compresión y de tracción, mientras que las fibras superiores de la pieza están sometidas a un esfuerzo de flexión que se alargan, las inferiores se acortan o viceversa, produciendo una deformación a lo largo de su eje que tienden a doblarlo. Torsión. Es cuando las fuerzas que actúan sobre un objeto sometido a torsión tratan como de retorcerlo, de girarlo en dos direcciones contrarias. Y por último, cortante, que es cuando el elemento recibe dos fuerzas o cargas opuestas que tienden a romper o cortar la estructura, como lo vemos en nuestro último ejemplo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de esfuerzos normales en una estructura. Yo escogí un columpio, donde encontramos estas 5 diferentes esfuerzos de los que ya le hablé. Entonces, empezaremos desde la parte de donde nos sentamos hacia arriba, o sea, desde acá. Bueno, cuando nosotros nos sentamos, lo que hacemos es ejercer una fuerza hacia abajo perpendicular a la superficie. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que sobre esta superficie hagamos un esfuerzo de flexión. Por lo tanto, el sitio donde nos sentamos sufre un esfuerzo de flexión. La segunda parte importante del columpio es estas cadenas que conectan la parte donde nos sentamos a la barra superior. Estas cadenas lo que hacen es aguantar el peso cuando nos sentamos, de manera que cuando ejercemos fuerza hacia abajo, las cadenas se estiran y es como si se alargasen, y el esfuerzo que sufren será de tracción. Bueno, la siguiente es la barra superior, esta de acá que estoy señalando. Esta lo que hace es aguantar pues las dos cadenas y la tabla donde nos sentamos. Como estas cadenas están conectadas a la parte de abajo, la barra superior soporta una fuerza aquí en la parte central hacia abajo, de manera que la fuerza que tiene que soportar esta barra vuelve a ser de flexión. Pasamos a las barras laterales, que están inclinadas en ambos lados de la estructura. Lo que hacen es soportar la fuerza pues de la barra y a su misma vez pues las cadenas y todo lo que ella implica. Y estas ejercen una fuerza hacia abajo y el suelo ejerce una fuerza hacia arriba para contrarrestar la fuerza que va hacia abajo. Por lo tanto, es un esfuerzo de compresión. Bueno, también tenemos estas barras laterales de aquí, de la mitad, y estas lo que hacen es como estabilizar las barras, y son una fuerza de tracción. Y por último tenemos acá estas juntas entre la barra superior y la barra que la soportan, y estas están sometidas a un esfuerzo cortante. Bueno, nuestra tercera pregunta es: ¿qué es esfuerzo de contacto o de aplastamiento? Este tipo de esfuerzo ocurre cuando un cuerpo es soportado por otro, y es el esfuerzo de compresión, desarrollado entre dos cuerpos en su superficie de contacto, que es característico en esta variante de esfuerzo normal. El esfuerzo de compresión desarrollado entre dos cuerpos en su superficie de contacto se llama esfuerzo de aplastamientos. Un caso muy común en el que se presenta esfuerzo de aplastamiento es en la interacción entre una columna y su zapata, y pues el terreno que lo soporta, pues entre cada uno de estos elementos existe una superficie de contacto que genera el esfuerzo y cuya magnitud puede determinarse como sigma igual a P sobre A. Esto se debe si las cargas que son aplicadas a través del centroide de la sección transversal
pues para casos de cargas excéntricas el esfuerzo ya no es uniforme y no se podría aplicar esta fórmula. Pasamos a nuestra última pregunta, que es, en una armadura, ¿cuáles tipos de esfuerzos se presentan en los elementos y cuáles son los pasadores? Bueno, pues los tipos de esfuerzos que se presentan en las armaduras son de dos tipos: de compresión, cuando las fuerzas tienden a chafar o aplastar el elemento, y de tracción, cuando las fuerzas tienden a estirar o alargar el elemento. También les daré una breve definición de qué es armadura. Pues las armaduras son elementos estructurales compuestos por barras unidas entre sí por el extremo. Se considera que una armadura es perfecta cuando al configurar las barras se obtienen triángulos. Todas las barras trabajan a uno o dos esfuerzos, que son la compresión o la tracción, pero solo uno de ellos trabaja a la vez. Comprensión es cuando las barras están sometidas a la aplicación de fuerzas que actúan en el mismo sentido y tienden a cortar, o en otras palabras, como había dicho ahorita, a aplastar. Y es lo contrario a la tracción y consiste de acuerdo a las partículas del material. El otro esfuerzo, que es la tracción, es cuando el elemento está sometido a dos fuerzas que actúan en el sentido contrario y tienden a estirarlo. Se consideran que cualquier sección perpendicular a dichas fuerzas son normales a esta sección, o de sentidos opuestos a las fuerzas que intentan alargar el cuerpo de la tracción y producen pues este alargamiento en el eje X. A su vez también producen como una disminución en el eje Y y Z. Bueno, y por último, ya hablando de los pasadores, los esfuerzos ocurren en pernos, pasadores y remaches usados en diversos elementos estructurales. Estos pasadores normalmente son utilizados para unir diferentes elementos estructurales y componentes de máquinas. En este ejemplo tenemos una platina A y una platina B que está pasando por un pasador del elemento DC y produce un esfuerzo cortante al elemento DC, ya que las platinas AB están produciendo una fuerza sobre este componente. Normalmente los pasadores tienen un esfuerzo cortante, ya que están sometidos a una fuerza que es aplicada por la platina. Normalmente se conocen para los pasadores dos tipos de esfuerzos, que es el cortante simple y el cortante doble, como está acá en esta imagen. El cortante simple se aplica cuando son fuerzas perpendiculares al eje del perno o del pasador. Existe la tendencia de cortarlo a través de su sección transversal, produciendo el esfuerzo cortante. O sea que si una sola sección transversal del perno resiste la fuerza aplicada, se dice que se produce un efecto cortante simple, como está acá en la primera imagen. Cuando es un cortante doble, el perno está doble y es cuando dos de sus secciones transversales resiste a la fuerza aplicada, como vemos acá en este ejemplo. En el cortante simple solo hay un pasador que está en el medio uniendo la platina A a B, y en el cortante doble hay dos pasadores y dos platinas, pero sobre ellas dos está el elemento C y D que une cada perno. Entonces prácticamente es doble la fuerza que se está produciendo sobre estos elementos que se unen. Y ya eso sería todo. Muchas gracias.